Atención, todos los personajes, lugares y eventos en esta historia son pura ficción, creadas por mí, y si alguna vez coinciden con la realidad, es solo eso, pura coincidencia. OVNI en la granja del abuelo. Esta historia, a comparación de las tres primeras que les he mostrado, sí es real, ocurrió en la vida real. Esta historia me la contó mi abuelo hace muchos años atrás, pues mi abuelo tiene una finca o granja, así se llaman en otros países de América Latina, donde él tiene plantas de cacao, café y otras plantas frutales, pero principalmente el cacao, porque esa es su actividad principal en ese tiempo. Esta finca está alejada del pueblo principal, es en la provincia del Guayas, Ecuador, y siempre para ir o salir de ese lugar se necesita caminar 15 kilómetros, o ir en moto o en algún vehículo. Aunque ir en vehículo es un poco complicado por el camino lleno de piedra, es un camino improvisado. Mi abuelo me decía que él siempre contrataba personas de esa población para trabajar en la finca, para recolectar cacao, para cortar el monte, para regar las plantas, para cuidar, etc. Todo eso un día martes me dijo que eran aproximadamente las 1 de la tarde. A esa hora nadie pasa por ese lugar, todo está en silencio y la única música o sonido es la canción de la naturaleza. Los pájaros cantando, las ardillas, los animales, los gallos haciendo sus sonidos naturales. La mayoría de los trabajadores estaban descansando, pues tenían hora de almuerzo y descansan unos 20 minutos antes de seguir con el trabajo. De repente uno de esos trabajadores, un hombre aproximadamente unos 40 años, se va a un árbol para orinar. Y este trabajador le dijo a mi abuelo que de repente todo se puso en silencio, no se escuchaba absolutamente nada. Él comenzó a mirar a su alrededor y parecía que todo se había detenido en el tiempo, y él mira hacia arriba, pues en ese lugar había muchos árboles de mango muy grandes que cubrían prácticamente el cielo. Había mucha sombra, pero había espacios pequeños donde se podía ver las nubes del cielo. Y este trabajador observa una nave de aproximadamente unos 20 metros de diámetro. Estaba encima de él. Él pudo ver las luces blancas, amarillas y verdes que prendían y apagaban. Él, al ver esta imagen, se congeló del miedo, y lo que él quería era correr, pero no podía. Su cuerpo estaba totalmente bloqueado, no podía mover un músculo de su cuerpo. Luego de esto, él mira a sus alrededores para poder gritar, pero tampoco no le salía ni una palabra de la boca. Luego él mira nuevamente hacia arriba y la nave no estaba. Luego de esto ya él podía hablar y podía moverse. Este trabajador fue corriendo con el resto del personal y les contó. Y los demás trabajadores pensaron que él estaba borracho, loco o simplemente había consumido alguna sustancia ilegal. Pero él estaba seguro de lo que había visto. Lo interesante de todo esto es que en las noticias salió un reportaje de que varias personas habían visto un objeto volador no identificado ese mismo día martes a la 1 de la tarde. En ese sector donde estaba la finca de mi abuelo, hubieron varios testigos de este objeto volando a baja altura. Lo curioso y lo interesante de todo esto es que esta nave estuvo un minuto ahí, pero el trabajador, este suceso no duró más de 10 segundos. El tiempo corrió muy diferente para las personas que habían visto de lejos esta nave como para el trabajador que estuvo ahí. Eso es lo más interesante de todo esto. Pues en ese tiempo, que era el año 1960, no había cámaras ni teléfonos celulares como los tenemos hoy en la actualidad, pero sí hay varios casos alrededor del mundo donde hay desfases de tiempo, donde muchas personas que han dicho que ha pasado un determinado tiempo, pero para otras personas el tiempo fue diferente. Este relato me lo contó mi abuelo porque él también ha visto varios objetos en la noche.